Bueno, bienvenidos sean todos al espacio de Enki. Ahora sí que vamos a empezar una temática del día ya que lo pedían. En esta ocasión vamos a hablar de un maravilloso tema, la biogénesis. Sin embargo, yo tengo conocimiento muy superficial de la biogénesis, pero para nuestra fortuna tenemos a alguien que puede que sepa cosas muy interesantes del tema. Aquí les vamos a presentar a la maravillosa Kechin. Ah, bueno, aquí se llama Ruby. Ruby, saluda a la gente. Di guagua. Hola, buenas tardes. Eso es maravilloso. Bueno, Ruby, yo antes había presentado a la biogénesis como una ciencia que se encargaba de estudiar esta transición, ¿no? De cómo de lo no vivo, es decir, materia inerte o materia no orgánica, dimos el primer paso a la materia orgánica. Pero puede que esta sea una manera un poco quizás simplista de decirlo. No sé si a ti te gustaría definir la biogénesis para el público de una manera más precisa. Pues es que la biogénesis no es una ciencia, sino una de las teorías que se manejan dentro de la biología para explicar el origen de la vida. Muy bien. Entonces, actualmente no se considera una ciencia, sino que es solo un campo teórico, ¿no? Exactamente. Es un campo teórico. Entiendo. ¿Y qué hay de las metodologías que se utilizan? Es decir, aunque sea teórico, tengo entendido, al menos es lo que he leído, que muchas de sus hipótesis o muchas de sus teorías sí han sido actualmente respaldadas con mucha evidencia, aunque no se ha determinado todo lo que se quisiera. Pero es como que muchos de los procesos que han, digamos, teorizado, sí han logrado evidenciarlos. ¿O qué sabes tú de esto? Pues mira, está bien chistoso porque justamente como te había comentado, me puse a ver uno de los videos que tienen en el canal de YouTube de Colegio Nacional. Uno de los profesores que da la materia de origen de la vida en mi facultad, se llama Antonio Lascano, hace una plática sobre el aniversario de la publicación del libro de Oparin. Muy bien. Oparin, digamos que fue el que formalizó esto del campo teórico para estudiar el origen de la vida, ¿no? Ok. Y a mí me sorprende muchísimo de que en realidad no nos hemos desviado tanto de lo que propone Oparin originalmente. Muy bien. ¿No? ¿Qué es lo que propone Oparin? Que hay una evolución química previa a la evolución biológica y que es esta evolución química la que forma los elementos que forman a la vida de una manera gradual. O sea, esta idea de que pues los átomos se vuelven moléculas, las moléculas se vuelven macromoléculas, las macromoléculas se pueden polimerizar, las macromoléculas pueden hacer ciclos metabólicos Muy y bien. bajo ciertas condiciones tendría que ocurrir esto de que se formaran unas células primitivas. Claro, yo tengo entendido que si bien han habido avances, incluso experimentales, parece que no son suficientes. Creo que una pregunta que podría hacerte es, ¿qué tan lejos estamos de replicar la biogénesis en laboratorios? Uy, no, está bastante lejos. Mira, todavía estamos en las etapas de comprobar cómo se pueden formar las macromoléculas en ciertas condiciones. Ya se ha llegado a comprobar que se pueden hacer ciclos metabólicos espontáneamente, Muy bien. pero todavía no estamos tan seguros de cuál es, por ejemplo, el ambiente idóneo para que se formara la vida en su conjunto y todavía, o sea, por ejemplo, ahorita las dos corrientes de investigación más fuertes que hay sobre el tema es que si fue primero las
las cuestiones replicantes o si fue primero el metabolismo. Muy Si bien. primero se hizo esto del mundo de RNA que tuvo su popularidad hace unos años, bueno, hace un par de décadas, o si fue primero el que se formaran las vías metabólicas y entonces después se acopló la cuestión del RNA y las proteínas. Esas son ahorita como las dos vertientes que hay de investigación más importantes. Ok. Ahora sí que, ¿qué fue primero? Claro. ¿Hizo primero el metabolismo o se hizo primero los elementos replicantes? Yo pensé que ibas a preguntarme que qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero bueno, yo y mis cosas. Pues es más o menos esa la idea de estas dos corrientes de investigación sobre el origen de la vida. ¿Tú qué intuyes si tuvieses que apostar? Todavía estamos muy lejos de hacer realmente el acoplamiento porque yo creo que estamos como perdiendo mucho el tiempo ¿no? En tratar de comprobar hasta el más mínimo detalle de cómo pudieron haber surgido estos sistemas complejos que dieron a última instancia a célula. Claro, pero ¿qué hay de tu opinión personal con lo que has visto hasta ahora? Si tuvieses que apostar por uno de esas dos vertientes, ¿de qué fue primero? ¿Por cuál apostarías? Yo apostaría con que las dos pasaron al mismo tiempo y en algún momento se acoplaron entre sí. Ah, mira, recuerdo haber leído algo así, que en la biogénesis, aunque hayan, digamos que vertientes distintas, hay como que hay muchas partes de estas organizaciones, digamos, o de este grupo de científicos, que en lugar de tomarlas por separado, hay quienes piensan que a lo mejor pueden complementarse entre ellas. Y creo que sí había leído algo de lo que acabas de decir, sobre que consideran la posibilidad de que en lugar de pensar que ocurrieron por separado o que solo ocurrió una y no la otra, a lo mejor pudieron haber estado de manera simultánea, como dices. Sí, yo creo que ocurrieron diferentes cosas simultáneamente y en algún punto, bajo algunas circunstancias que todavía desconocemos, se juntaron. Una de las posibilidades puede haber sido que parte de lo que conocemos ahora como el sistema de lo vivo haya venido en algún meteorito, por ejemplo, y haya encontrado aquí en la Tierra ahora sí que un nicho donde se juntó con otras cosas y formaron una cosa más compleja. ¿Eso no lo haría más difícil? Digo, si se confirmara que efectivamente una de las características o alguna molécula o algún tipo de materia necesario vino de los meteoritos, eso implicaría que estaríamos trasladando más lejos todavía el origen, ¿no? Porque ahora tendríamos que averiguar cómo se formaron esas cosas allá en el espacio, o saber de dónde vinieron. Es que esa es la cuestión, Enki, que muchos de los, o sea, lo que nos dice la teoría hasta ahorita es que muchos de los elementos que componen la vida pasan espontáneamente, o sea, se organizan de esa manera espontáneamente en el espacio. De hecho, fíjate que esto me da curiosidad porque hace poco, mira, lo bonito de las ciencias es que cuando se descubre algo en un área, a veces uno no se da cuenta de que ese descubrimiento podría contribuir a otras áreas de las cuales no se pensó, ¿sabes? Sí, creo que eso pasa en las ciencias. Y a mí me llama mucho la atención porque en abiogénesis se habla mucho de la información. Se habla mucho de cómo ciertos minerales a lo mejor pudieron trasladar información. Y es curioso porque en los estudios de inteligencia artificial y neurociencias, que también habla de la información, hay una característica que se descubrió en las cajas negras, que parece ser que tanto en neuronas humanas, o sea, tanto la información biológica o procesada biológicamente como la artificial, compartían una característica natural no programada, que esta es la parte interesante, y es que a nivel fundamental la información parece agruparse de manera coherente en formas geométricas. Y una de las conclusiones que el estudio sacaba es que pareciera que a nivel fundamental la información, al igual que otras fuerzas de la naturaleza, como, no sé, la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, débil y otras leyes de la física, como que la información ya tiene una tendencia a esta agrupación coherente. Y eso haría como que inevitable que sí o sí con suficiente tiempo se terminaran dando ciertas estructuras
coherentes o funcionales, ¿sabes? Pero esto es un estudio que salió apenas a finales del año pasado, principios de este. Y es chistoso que hables de información y de figuras geométricas, porque precisamente así es como funciona el ADN. Imagínate, ¿ves? ¿Cómo está conectado todo, no? Porque el ADN tiene, o sea, los elementos del ADN, lo que llamamos las bases nitrogenadas, tienen una estructura geométrica. Claro. Que es la que permite que se unan con puentes de hidrógeno, que es un enlace muy débil, las dos cadenas de ADN. Muy bien. Que tienen esta capacidad de unirse por sus propias características geométricas. O sea, hay dos tipos de bases, una más grande y una más chiquita. Bueno, dos grandes y dos chiquitas. Claro, claro. Y se acoplan por su distribución espacial esas moléculas. Y es interesante, fíjate, que digas eso. Te lo voy a pasar, te voy a pasar geométrica. Te voy a pasar el estudio porque a lo mejor tú puedes sacar una interpretación más precisa de esto. Porque yo te estoy diciendo la mía, pero evidentemente al no tener una preparación en biología, puede que no termine de hacer una asociación más precisa. Entonces te la voy a pasar porque como esto está asociado mucho con neurociencias y no de manera directa, fue indirecto. O sea, esto fue completamente accidental, es lo interesante. Porque lo que se estaba estudiando es que en los modelos de inteligencia artificial, si habrás notado, en los modelos actuales tienen algo que se llama cadena de pensamiento o cadena de razonamiento. Básicamente hacen que el modelo durante un tiempo razone o piense los pasos para después darte una respuesta. Eso mejoró casi que en un 500% la precisión en la que un modelo responde las cosas, consumiendo menos recursos. Pero resulta que cuando una inteligencia artificial tú le escribes un input y ella te lanza un output, pues a lo que nosotros tenemos acceso, incluso las personas que diseñaron las neuronas artificiales y las matrices matemáticas que hacen estos algoritmos, incluso ellos no saben qué ocurre en el paso intermedio. Es decir, tú escribes el input, por ejemplo, tú escribes IA, ¿cuánto es 2 más 2? Enter. Cuando la inteligencia artificial recibe esa información, lo que nosotros sabíamos era el resultado. Es 4, te dice. Pero el proceso interno, los pasos exactos que hace la inteligencia artificial para escupir esa respuesta, no se sabía. Al igual que con las neuronas, que no se entiende muy bien cómo las neuronas, sabemos que procesan la información, sabemos que hacen sinapsis y podemos localizar la sinapsis cuando uno piensa, no sé, en manzana. Manzana, se alumbra una parte, ahí está, esa sinapsis es la manzana, listo. Pero exactamente la metodología interna sigue siendo a lo que llamamos cajas negras, ¿no? Como esa parte de laguna oscura que no sabemos el proceso. A finales del año pasado, principios de creo que fue Anthropic, logró, con cierta metodología muy compleja que está explicada en el paper, indagar un poco en estas cajas negras y se encontró que en los modelos que no tenían el razonamiento programado, porque el actual fue programado obviamente, ¿no? Se les configuró para tener una cadena de pensamiento, pero resultaba que en los modelos anteriores, de manera interna, desarrollaron por cuenta propia, y por eso el documento lo dice así, de manera natural, no programada, es decir, emergió una característica no programada y fue natural, tenía cadena de pensamiento interno, generaba campos mentales internos, generaba campos conceptuales y un idioma interno, conceptual, que solo la IA puede entender de manera interna y que no te dice a ti. De hecho, en ese proceso interno, para el 2 más 2 es 4, la IA hace todo un marco conceptual que si uno lo ve no entiende qué carajos está haciendo. Y cuando te dice 4, tú no sabes cómo llegó a 4. Y tú le puedes preguntar, dime los pasos que hiciste para llegar a 4. Te va a decir lo que nosotros entendemos. Te va a decir, bueno, porque sumando 2 unidades más 2 unidades es 4. Pero cuando tú te vas a la caja negra, que vendría siendo el pensamiento de la IA, no hizo eso, hizo otra cosa. Y esa cosa se repite si se lo dices en inglés, en francés o chino. Quiere decir que la IA internamente tiene espacios conceptuales. Y se encontraron también patrones geométricos que organizaban la información conceptual de manera coherente, pero esto fue una emergencia. No emergencia de alerta, perdón, suena raro. Es decir, emergió naturalmente, ¿sabes? Sin que haya sido programado. Pues sí suena muy interesante eso. Sí, ¿qué ibas a decir? Imagínate que
eso que está haciendo y que no tiene nada que ver es en realidad su propio lenguaje simbólico de lo que se supone que tiene que hacer. Claro, claro. Es muy, muy curioso porque eso, o sea, estamos hablando de que tiene espacios conceptuales internos que emergieron de manera natural. Y eso ayudó de manera, como te digo, interdisciplinaria a entender las propias neuronas humanas. Y resulta que en nosotros ocurre prácticamente lo mismo. Entonces, una de las conclusiones, obviamente es una conclusión apresurada, como te digo, el paper es bastante nuevo, tendría que revisar si ya fue revisado por pares o no, no lo sé, tendría que volver a buscar. Yo agarré el estudio recién salido del horno, ¿sabes? El año pasado, que fue como por noviembre o diciembre creo. Y una de las conclusiones apresuradas que ellos sacaron es que pareciera ser que la información, de manera fundamental, de manera ontológica, por así decirlo, ya tiende a esta organización coherente. Y eso haría que sea inevitable que se terminen formando estructuras coherentes, ¿sabes? O funcionales. Con suficiente tiempo, pues explicaría por qué era inevitable que nos formáramos, por ejemplo, o que se formaran las primeras Pues, moléculas o células o lo que sea con suficiente tiempo. pues mira que más o menos esa es la idea de toda esta onda de la biogénesis, de que por las propias características inherentes de entre los átomos y las moléculas, es inevitable que ocurra que se formen macromoléculas, que de las macromoléculas se polimericen o que de las macromoléculas se hagan ciclos metabólicos. Muy bien. Eso es parte del marco teórico que abarca esta disciplina. Y pues sí, De hecho, creo que la, eso, si lo piensas, eso resolvería mucho este asunto del azar, ¿no? Ya que usualmente suele manejarse de que simplemente por el hecho de que contamos con suficiente tiempo, desde la edad del universo hasta la actualidad, se dice que estos procesos fácilmente pudieron haber sido aleatorios y como son aleatorios, con el suficiente tiempo pues terminó dándose. Pero esto cambiaría un poco el asunto, pero porque pareciera que ya no fue tan aleatorio. no son tan aleatorios como Correcto. se maneja. O sea, realmente eso es lo que ocurre. Es que no son tan aleatorios. Claro. Porque obedecen a una serie de leyes físico-químicas. En el mismo código genético hay un patrón que tiene que ver con la físico-química. Claro, claro. Que se ha estudiado, ¿no? Que se ha comprobado que existen este tipo de cosas. Y que curiosamente tiene que ver con la forma geométrica de las moléculas. Imagínate. Cómo se acomodan en el espacio. ¿Sabes? Cómo interactúan entre ellas. Es curioso porque si te fijas, a pesar de que estamos hablando de biología, si alguien sacara de contexto esas palabras, pareciera que estuviéramos hablando de computadoras o de mundos virtuales o de una especie de universo simulado. Y creo que por eso a mucha gente se le hizo atractivo la idea de que la realidad es una simulación, porque, oye, ¿cómo es eso de que es información? ¿Cómo que la información se agrupa de manera geométrica? ¿Cómo que a nivel de nosotros ocurre igual? ¿No se supone que eso es algo digital? Pero parece que se traduce a nuestro lenguaje orgánico también. Y si bien puedo entender que lo digan así, yo no sé, pero yo lo pienso al revés. Yo pienso, si la realidad funciona de esta manera de la que estamos hablando, pues es natural que nosotros, al generar una, sea inevitable que intentemos replicar los procesos, ¿sabes? Solo que al hacerlo confundimos y pensamos que como eso que creamos funciona de esa manera, y luego nos sorprendemos porque en la realidad se parece la operatividad, decimos, ¡guau! ¿Seremos una simulación? No, y en realidad es al revés. Correcto. Realmente tú estás tratando de reproducir en lo virtual lo que vives en la realidad inconscientemente y lo terminas, al tratar de replicarlo, terminas analizándolo de una manera que nunca antes lo habías visto, ¿no? Claro. Que lo habías procesado. Y entonces te salen este tipo de cosas que dices, wow, descubrí el hilo negro. Claro. Sí. A ver. Sí, creo. Ah, eso es maravilloso. Veamos. Y bueno, una de las mayores
confusiones que hay con respecto a la biogénesis, el realmente qué se hace, qué se estudia, en qué punto estamos, tiene que ver con lo que tú muchas veces has mencionado del reporte que hicieron para desacreditar a la ciencia. El de la cuña, claro. ¿Cuña? Sí, se Y llama el que documento de la empezaron a cuña. divulgar un montón de información errónea sobre lo que se supone que dicen las ciencias para tratar de desacreditarla. Y una de las ideas que tiene la gente sobre lo que se supone que dice la biogénesis es que así, de la nada y porque sí, decimos que echamos un montón de cosas a una sopa, ¿no? Y de ahí espontáneamente va a salir la vida así en 2x3. Claro, Y eso no es lo que dice la teoría. Dice que fue un cambio gradual de adquirir mayor complejidad del sistema hasta que se originó una protocélula o algo similar a una célula. Porque incluso claro, las exactamente. células que conocemos nosotros son demasiado complejas para que se hayan originado en ese momento, ¿no? Y a partir de esos elementos. Estas células que nosotros conocemos ya son descendientes de esos primeros tipos de organización similares a la célula. Vaya. ¿Qué crees que ocurra si un día logramos replicar la biogénesis en laboratorio? Esto implicaría que estaríamos ya dominando de manera, digamos, artificial o manipulada la creación de vida artificial como tal. ¿O cómo se maneja esto? Uy, es que mira, vida artificial, pues depende de qué le llames vida artificial. ¿No? Claro, porque Porque hay, al final la realidad es una. ha Si habido, yo hago algo ficticio, sigue siendo parte de la realidad. Yo creo que cuando digo artificial, lo diré estrictamente de la siguiente manera. Algo manipulado por el ser humano. ¿Sabes? mira, cosas que se han tratado de hacer y que se han hecho con cierto éxito, digamos, es por ejemplo sustituir el núcleo de una célula por el de otra célula y el hacer que esta célula trasplantada funcione como si nunca hubiera pasado nada. Claro. Mira, tenemos en los comentarios al lobo estepario que dice saludos a mi secta. Que no es una secta. Saludos a la secta. Todavía no llegan los demás y ya nos dicen secta. Ya ves, nosotros hablando bien formalito aquí de biogénesis, compartiendo información y ya nos llaman secta. Qué barbaridad. Sí. Por eso te digo que depende de a qué le digas artificial, porque por ejemplo está ese experimento en el que de plano le quitaron el núcleo a la célula y le pusieron otro núcleo. Y funcionó. Han estado tratando, sí, y funcionó la célula. Han estado Rayos. tratando de hacer este mismo experimento, pero con las hipótesis de cuáles son el mínimo número de genes que debe tener la célula para funcionar. Ok. Creo que hasta el momento no han conseguido nada con eso, pero han estado tratando de hacer como que lo más cercano a lo que podemos concebir de la célula más simple que se pueda hacer y pretender que funcione, ¿no? Trasplantar un núcleo que tenga la mínima cantidad de genes que se puede tener para que funcione, y creo que eso todavía no lo han logrado. Claro, claro. ¿Qué otra cosa podría preguntarte de esto? Podríamos hablar de las objeciones que suelen ponerle, ¿no?, a la biogénesis. Aunque creo que ya tocamos la más importante, la que generalmente se le suele criticar es cuando se dice que, o se les dice de manera errónea, que se propone que estos procesos ocurrieron al azar. Pero parece ser que, como tú dices, no solo por lo que yo dije del estudio, sino que en la propia biogénesis no se considera que fue aleatorio. Digo, por algo lo estudian, ¿no? Porque consideran que hay un proceso en sí. Es que igual que la selección natural, hay una parte de proceso aleatorio y hay otra parte que no tiene que ver con la aleatoriedad. O sea que
que hasta cierto punto lo restringe. Y es que ahí es donde entra también parte del los problemas del lenguaje entre lo que usan la gente que estudia ciencia y lo que entiende la gente común, ¿no? Porque cuando tú dices aleatorio, la gente se imagina el puro azar, ¿no? Así y cuando un científico dice aleatorio no se refiere al puro. Claro. Mira. No sé si sabes esto. El aleatorio de la ciencia está restringido por unos parámetros que... Claro, que no tiene nada que ver con el aleatorio coloquial que se le quiere acuñar, ¿no? Ajá, exacto. Claro. Mira, en los comentarios nos está diciendo tanto Semac como Lila sobre esta clonación que hubo recientemente de unos lobos. No sé si estás enterado. Ah, sí, no, no los clonaron exactamente, sino que los modificaron genéticamente para que se parezcan a unos lobos extintos. Y Ok. es una tecnología que tiene que ver con la edición de genes, que se Y llama el esa modificación, ¿qué tan invasiva fue? Es decir, ¿qué tanto realmente estos lobos modificados tienen realmente la genética del lobo que pretendían copiar o clonar? ¿O cuál sería el término acá? Pues mira, yo no sé si tengan muestras de los lobos que se supone que quieren volver a la vida, ¿no? Ujú. Pero no creo que se parezca mucho, que digamos, la composición genética, porque lo único que están haciendo es editar genes para que parezcan esos bichos, ¿no? Como lo que quieren hacer con los elefantes para que parezcan mamuts. Quieren hacer que los elefantes produzcan pelo a lo estúpido. Claro, de hecho Que se llenen de pelo para... en los comentarios dice Semac, utilizaron una especie de lobo muy parecido como base. Antares dice, solo tenían una parte del ADN del lobo. Semac dice después, y modificaron algunas características para que se parezcan. Ah, es como lo del elefante que dices. Y otra Sí, gran parte por eso desapareció, estaba dice Antares. poniendo el... No son realmente esa Por eso especie. estaba hablando de Ah, eso. entonces No, sí, no son esa especie, el le van a hacer término, ahí a claro. la modificación genética para que se parezcan. Entonces el término más correcto no sería clonación, sería edición, ¿no? Sí, es una edición genética y es una recreación de una especie, pero ¿Te das cuenta? pues no Estamos hablando tiene... de un ser vivo, pero pareciera que estamos hablando de Photoshop y edición de imágenes. Sí, claro. Es Es que, curioso, es por curioso. ejemplo, lo que quieren hacer con los elefantes ya lo hicieron con los ratones. Les Ah, editaron unos genes que producen el pelo y entonces tienes a unos ratones bien greñudos, ¿no? quiero ver uno de esos. Y eso, y te lo voy a mandar para que lo veas. Y Ok. pues tienen los ratones ahora bien greñudos y quieren hacer eso con los elefantes para recrear al mamut. Pero Uy, no va a ser el mamut porque el claro, no. mamut ya se extinguió, no tenemos exacta secuencia del mamut y lo único que van a hacer es modificar la apariencia de una especie que sí existe para hacerla parecer otra. Ah, mira, hay Eso una ya es pregunta. trampa, ¿no? Diría yo. Claro, hay una pregunta en los comentarios por parte de Lobo Estepario. Dice, pero ¿sería posible de un ADN extinto traer de vuelta con el mismo método? Algo así como en Jurassic Park. Pues mira, con las técnicas que tenemos ahora de edición de genes, yo creo que sí se podría hacer un, Caramba. una inserción de estos genes. O sea, por ejemplo, lo puedes secuenciar y ver en qué no se parecen y entonces meterle los genes que se parecen o bueno, que sí tienen que ver con la especie extinta. Y entonces ahí sí que sería una cosa como la que hicieron en Jurassic Park. Ah, Qué ¿y chistoso tenemos? porque para cuando hicieron Jurassic Park no existía la tecnología para hacerlo, pero ahora sí la tenemos. Claro. ¿Pero qué se requeriría? ¿Realmente solamente con tener una muestra del ADN original podríamos hacerlo entonces? ¿O qué más se necesitaría? Nada más con una muestra del original para poder hacer la secuenciación. Es Porque con increíble, las ¿no? técnicas de edición genética lo que tú puedes hacer es decirle
bueno, diseñar tu enzimita para que vaya a un lugar específico del ADN, corte y pegue y ya. Cortar y pegar como en Photoshop. Segura que estamos hablando Sí, todavía de la vida de biología. Qué locura. también te lo voy a pasar para que lo veas. Se llama Sí, por favor. Casper. Ay, Mira, tenemos una la pregunta de técnica. Antares para ti. Antares te pregunta, ¿pero podría llegar a ser 100% igual al original? Pues podría ser incluso 100% igual al original, al menos que el de la muestra, ¿no? Porque podrías ¿Cómo? introducir la Claro. secuencia A mí me completa. llama la atención esto Es que porque, podrías, a pesar de que estamos hablando de todo esto, es muy curioso porque el ADN, ¿qué tamaño tiene el ADN? ¿Y cómo es posible que solo con el ADN podamos extraer toda esa información? No sé, me lo imagino como una especie de nanochip o microchip, ¿sabes? Que tiene toda la información necesaria para construir un organismo más complejo. Y lo peor es que está en todo el cuerpo, es decir, o tal vez aquí tú puedes romper algún mito, pero al menos lo que es la información coloquial vista en películas, vista en series, es que se sacan muestras de ADN de cualquier cosa, del cabello, de la saliva, de un pedacito de piel muerta, ¿sabes? Es como que no importa qué parte de tu cuerpo se extraiga algo, ahí hay ADN. ¿Qué tan cierto es esto? del cabello, pero de la raíz del cabello. Ok, No de cualquier parte del cabello, sino solo de la raíz del cabello. muy De bien. una cosa que no puedes sacar ADN es de los glóbulos rojos, que no tienen Ah, ok. Pero a ver, los glóbulos pero tu rojos, sangre. pero la sangre no es solo el glóbulo rojo, ¿no? Creo que el glóbulo rojo va acompañado de alguna otra cosa. Sí, van los glóbulos blancos y van las plaquetas y otras cosas ahí, pero digamos de un glóbulo rojo no puedes porque no tiene núcleo. El glóbulo rojo, parte de su maduración es que pierde el núcleo y Claro. tiene una vida más o menos corta esa célula. Ah, mira, acá hay una pregunta bastante buena de Antares. Ella pregunta, ¿es posible que el ADN sobreviva tanto tiempo? Increíble, pero sí. Sí, la verdad es que sí. Sí, la Bueno, verdad que... con una integridad cada vez menor, conforme vaya siendo más antiguo, pero sí se han encontrado muestras de ADN. Vaya. Ah, pregunta Creo que para... las han encontrado. Esta pregunta es para una tarea de un amigo. Escuché que en Japón estaban considerando ciertas modificaciones genéticas para hacer híbridos entre humanos y animales. Y yo me pregunto, ¿es posible editar a un humano para que tenga orejitas de gato como tú? Pues de que es posible, es posible. El que Sí. sepan cómo hacerlo, Digo, lo ah, dudo vaya. mucho. El que sepan cómo hacerlo, yo lo dudo mucho. Todavía no creo que que lo sepan hacer. ¿A quién tenemos que financiar para que se haga? Ay, no, pero además has de saber que está prohibida la experimentación de ese tipo a No, nivel ¿por qué? internacional. ¿No te da Está coraje que prohibido. la ética limite tanto el progreso científico y experimental? Bueno, pero pues tú lo quieres por una mera frivolidad, eso de tener orejitas de ¿Cómo? gato. Frivolidad, mírate, sería maravilloso. Mírate al espejo, mira las orejitas. Sería maravilloso. Dice Lobo Sí, Estepario en los se ve súper comentarios. lindo, pero no. Ujú. Dice Lobo, justo en Jurassic Park sacaron sangre del estómago de un mosco y este mosco de la vez estaba dentro de un ámbar conservado. Y Antares dice, ¿podrías hablar un poco de las células de Gela? Ah, yo no sé qué es eso, ¿tú sabes? Me suena, déjame, refresco la memoria. A ver. Adelante, no hay problema. Mientras yo hago de payaso aquí. Pururu, pururu, purururururu. A ver, ¿cómo está el público actualmente? Dice CEMAC, mediante el ARN se podrían reconfigurar el ADN. Ya veremos qué nos contesta la señorita Orejas de Gatito. ¿Cómo dijo? Pregunta CEMAC, mediante el ARN se podría reconfigurar el ADN.
Es una pregunta muy preguntosa. Es que, de hecho, eso Ok. pasa en la vida real. Ah, Es ok. una de las cosas que hacen los virus, como el virus del VIH, Ujú. se llaman retrovirus. Esos son virus que son de ARN, o bueno, de RNA. Y lo que hacen es, cuando se meten a la célula, hacen que la maquinaria de la célula haga una copia de su RNA para pasarlo a ADN y entonces poderse replicar. O sea, eso ya lo hace naturalmente la vida. Wow. Y esto me recuerda, te mencioné o te pasé a ti este avance en biología que hubo con lo de las proteínas y la inteligencia artificial. No recuerdo si te lo mencioné o no. Sí, me lo mencionaste y creo que lo vimos en un video de Ah, mira, Veritasium. no han tocado este Fíjate tema. que estaría, Sí, fíjate que estaría súper genial que hicieran algo así sobre lo de la biogénesis precisamente. Así como que le pidieran ayuda a la inteligencia artificial para que resolviera algunas cuestiones sobre teoría y metodología para poder se va a hacer, ¿no? Digo, avanzarle más rápido. yo creo que sí se va a hacer, porque la inteligencia artificial está calando en casi todas las áreas. Creo que es cuestión de tiempo para que lo implementen. No es fácil, porque si recuerdas en el video, para poder hacer lo que hicieron con AlphaFold, no fue solo que trajeron a la IA y le dijeron hazlo, sino que se tuvo que entrenar con un montón de parámetros como de la... De hecho, esta es la parte que me gustó a mí, que una de las cosas con las cuales AlphaFold trabajó fue con los parámetros de la teoría de la evolución, ¿sabes? Y es lo bonito de la ciencia, que tú ves cómo todo, de manera indirecta y sin quererlo, termina siendo coherente y consistente de manera interdisciplinaria. Y al final, esta data que le metieron de los procesos evolutivos fue lo que ayudó a mejorar la precisión de la predicción de las configuraciones tridimensionales de las proteínas. Y el grado de precisión superó el 90 y pico, casi que llegando a 100. ¿Eh? Fue increíble. Me preguntaron sobre las células. Gela, algo así creo que se llama. Ah, sí son lo que pensaba. Cuéntanos. Es ¿Qué que es eso? las células gelas son unas cepas de cultivos celulares que se hicieron de células cancerígenas. Ok. Sirven para estudiar el cáncer. Para tratar de... es que se me hace bien loco, ¿no? Porque el cáncer no es una cosa, son muchas cosas, pero se supone que estas células gelas sirven para tratar de encontrar la cura del cáncer o de algunos tipos de cáncer. Se utilizan así. De hecho, es como, si mal no recuerdo, esas células HeLa son como un banco general que tienen así de un cultivo celular que se puede utilizar. Tú vas y pides tu muestra de estas células para que tú puedas correr experimentos Ok. y hacer tus investigaciones, porque son un linaje pues de células muy específico y con esas sí hacen las investigaciones. Claro, claro. Bueno, a mí no se me ocurre qué más poder preguntarte del tema. No sé si a ti quieres aportar algo de lo que no hayamos hablado del tema. Algo que quizás crees que pueda ser importante también abordar. Uf, no, pues no sé. Es que la mayor parte de la información que yo tengo son cosas así como que demasiado específicas Claro. y no son como muy interesantes para el público general, ¿no? Bueno, ya buscaremos otra cuestión. Quizás para la próxima hagamos un especial de cómo editar orejas de gatitas en las personas. Y cola. La cola es importante. Y la cola. No, Totalmente. pero nos saldría cola de simio y no cola de...
Bueno, pero la buscamos modificar. ¿Sabes que hay gente? Ujú. ¿Sabes que hay gente que nace con rabito? Sí, recuerdo haber visto, creo que fue en Discovery hace muchos años, de personas que nacían con la colita. Sí, lo recuerda. ¿Aún existen casos así actuales? Sí, casi no se les ve y ya casi no suenan porque normalmente se las cortan cuando nacen. Ah, qué Pero, aburrido. pero hay gente que nace con cola. Sí, si tú hubieras nacido con cola te la dejarías, piénsalo, podrías ponerte una así como con el cabello, la gente se pone extensiones, con la colita te podrías poner una extensión y ya sería más natural. La moverías así. No sé, creo que ya soy suficientemente rara como para tener cola. Es una extensión de columna vertebral, dice. Yo también quiero una cola, dice Lila. Es que piénsalo, ¿has visto por ejemplo, los caballos? Los caballos, la cola, el rabito de la cola es chiquito, el resto es puro pelo, pero cuando la mueven, mueven todo Así el es, pelo y se puro mira pelo. grande. Entonces podrían hacer lo mismo con una cola humana. A esa colita, a ese rabito le Que ponen una extensión de pelito y ya quedan esas colas grandes, increíbles, ¿sabes? Esponjosas. sería interesante que saliera, que le pudieras poner un pelo semejante al de la cabeza que crece y crece y crece. Sí. Piensa en las posibilidades de negocio, demanda y oferta. Haríamos accesorios nuevos, collares, pulseras para el rabito, extensiones de colas de todo tipo, ¿sabes? Cola de gato, cola de mapache, cola de zorro, cola de caballo, todo Pero tipo. eso ya lo venden. Ay, sí, no, No, pero esas no se ya conectan venden donde deberían. para los No. cosplay. No se conectan. No, no, aparte de esos, también venden los de cosplay. Ah, Se claro, ponen por claro. fuera. Ay, sí, no Es cierto. sé qué estás Existía esa opción, pensando ¿verdad? aquí. Sí. Y de hecho hay unas bien padres que tienen movimiento. Cuando caminas se van ondulando. Ah, mira, pregunta Lila si esta gente que ha nacido con el rabito actualmente, ese rabito vendría siendo solo una extensión o sería qué, a ver, o sería cartílago. ¿De qué estaría hecho ese rabito? Ah, fíjate que es una buena pregunta. ¿Verdad, Lo verdad? que yo sé, lo que yo sé de los casos reales es que nada más es el rabito sin estructura ósea. Ok. Porque en los expedientes X sacaron a un güey que sí tenía colita que mover. Pero lo que Mira, yo sé es que Antares los pregunta casos por una reales colita de son, cerdo. Imagínate una colita de cerdito. pues más o menos así sale. Ay, Sí, ¿verdad? Esas son las porque naturales. sí, Ay, más ay, o ay. menos ¿Puedes así creerlos? sale. Míralos. Están ahí escuchándonos como podcast, dando información maravillosa y no le dan tap tap a la pantalla, no le dan corazoncitos. Ay, no, muy mal. Que le den corazoncitos y que lo compartan. Sí, 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 Para pero que venga no. más gente al podcast y hagan más preguntas. Sí, de hecho yo dije, no, si llegamos a 5.000 corazones, motivado para seguir haciendo más directos, pero estoy perdiendo la motivación. ¿Será este mi último No, directo? no. ¿Se terminará todo aquí? ¿Será este el fin del hombre araña? ¿Qué ocurrirá, Ruby? ¿Qué tiene que ver el hombre araña aquí? Yo qué sé. No tengo idea. Ah, mira, ya están dando corazoncitos. Muy bien. Así sí, eso es Muy bien. maravilloso. Tenemos a Se unió toda Marvin. la pandilla. Ujú. No sé qué se hizo la pandilla. ¿Quién está conectado? A ver. No, no hay nadie conectado. Solo estamos nosotros. Parece que hoy fuimos abandonados. Hoy fuimos a nuestra Sí. suerte. ¿Qué preguntaba el último? No pregunta, está diciendo, se llama Marvin Giraldo. Y dice en letras mayúsculas, lo que imagino que es como un grito, dice, aleluyo presente. ¿Por qué te presentas como aleluyo, Ah, qué Marvin? huele aleluyo. ¿Qué huele aleluyo? No te Estábamos presentes hablando así. de abiogénesis. Pues quién sabe, era muy orgulloso de ser aleluyo. Yo no lo diría con tanto orgullo, Marvin. Pero bueno, lo importante es que sigues vivo.
Vamos a ver. Tenemos a Luis Torres que está llegando también aquí al directo, ahí en el público de espectador. Tenemos a 11 personitas en TikTok, en YouTube no sé cuántas porque tendría que minimizar todo y en Twitch tampoco tengo idea. Pero algo habrá ahí, ¿sabes? Algo habrá. Algo habrá ahí. Aprovechen y hagan sus preguntas sobre cosas de biología. Ay. Bueno, Marvin no hizo una pregunta, pero lo puedo convertir en pregunta. Marvin dice, ¿la abiogénesis nos habla de Dios? No, al contrario. La biogénesis se trata de explicar la vida sin la intervención divina. Ahí lo tienes, Marvin. No, la biogénesis no te habla de Dios. Si la biogénesis te habla de Dios, eso sería raro porque la biogénesis no es un ser que pueda hablar, ¿no? A lo mejor escucha Sí, claro. cosas. Máximo Santana y Marcus están llegando como espectadores al directo. Bienvenidos sean todos al espacio de Enki. Tenemos a Misra. Hola, Misra. Misra. Sí. Ahí anda el joven Misra Misra. hace estudios. Está saludando, mira. Misra hace estudios de bioquímica, creo. ¿En serio? Misra, ¿eso es cierto? Confiesa ahora, porque estás a punto de ser captado por la secta del espacio de Enki. Soy licenciado Bueno, en pero a Misra sí ciencias se le... genómicas. Sí, mira. Genómica, eso. Genómicas. Muy bien, Misra, ya solo necesitas ser mujer y entrar a VRChat para completar la secta. Ah, no, que no era así, ¿verdad? No. Que venga aunque no sea mujer. De Cierto, hecho, cierto. necesitamos... ocupamos como que gente que no sea mujer. Sí, porque esto parece una secta y ya necesitamos variedad. Mira, tenemos a Marvin respondiendo a lo que dijiste de la biogénesis y Diosito. Marvin dice, con todo respeto, ¿cómo explican toda la info que puede almacenar la molécula de ADN? Pues yo no lo veo tan complicado de imaginar. Nosotros mismos creamos componentes microscópicos que almacenan información. Y mucho menos, bueno, y además son bastante menos complejos que el ADN. Exactamente. Imagínate, Marvin. De hecho, han estado pensando una de las múltiples ¿cómo se llama? Alternativas que habían estado barajando para las computadoras antes de que salieran con lo de las computadoras cuánticas era utilizar ADN Ok. para computar. Hubiera sido una locura, ¿eh? Mira lo que dice Marvin, como dijimos lo de que nosotros creamos aparatitos también que pueden procesar información, dice Marvin, ¡eso! ¡Creamos! ¡Bienvenidos al teísmo! Dice. Bueno, Okay. Maravilloso. ¿Ya ves cómo sí es aleluyo? Sí. Marvin, tenías razón con tu grito de victoria de ser aleluyo. Y ahí está Lokiun diciendo, yo era cuántico. ¿Tú sabías que Lokiun era cuántico? Sí, él era cuántico antes. No sabía. Sí, mira. No sabía que era cuántico. ¿En qué sentido era cuántico? Qué buena pregunta. Lokiun, ¿en qué sentido eras cuántico? Ya veremos qué nos responde el joven Lokiun. ¿Quién lo diría, no? Hablando de abiogénesis en Venecia, lo que es el metaverso. En Venecia. Sí. Dice Marvin, Francis Collins no pudo con esto y fue más honesto en Ki. ¿Y ese quién es? Francis Collins es el que estuvo encargado del proyecto Genoma Humano. Muy bien. Y que les encanta los aleluyos, precisamente mentarlo. No sé por qué, porque aunque Collins sea o no sea ateísta, o sea, crea o no crea en Dios, él es el evolucionista, o sea.
Eso ¿Por me qué les gusta recuerda, tanto mentarlo si el Collins es un de hecho, biólogo evolucionista? de hecho, fíjate qué curioso porque Brianna tiene una frase que hizo en uno de sus raps. Ya ves que Brianna le hizo una videorespuesta rapeando a un rapero apologeta. Y el rapero Ajá. apologeta, al igual que Marvin, nombró a un científico para justificar su cosa, ¿no? De Dios. Y Brianna le dijo una frase que honestamente es de sentido común. Le dijo, qué curioso que menciones a Penrose, le dice, para justificar tu... No, dice, qué curioso que llames o que cites a Penrose como si fuera tu pana cuando ese tipo no apoya tu trama. Y aquí ocurre lo mismo. Exacto. O sea, Marvin, Así ocurre con los ujú, Aleluyos y Francis Collins. claro, Les encanta sacar a Francis Collins a colación. No sé por qué, porque el señor sea o no sea cristiano, él es un biólogo evolucionista. claro. Si Marvin es consistente, entonces debería aprobar la evolución como tal y negar el Génesis. Pero creo que a la gente le encanta vivir con contradicciones. Ah, mira, sí es un cristiano evangélico, el Francis Collins. Ah, mira, acá hay, ¿recuerdas lo del documento de la cuña, ¿no? De cómo se generaban ciertas expresiones pseudoacadémicas para de alguna manera aparentar que siguen hablando de ciencia y que son específicos a la vez de que niegan los hechos de la ciencia. Uno de esos es muy famoso, usado incluso por testigos de Jehová y muchos creyentes, que cuando quieren, digamos que reconciliar la idea de la evolución para no negarla, a la vez de que si la niegan, lo que dicen es no negamos la evolución, dice. Porque los cristianos apoyamos la microevolución, pero no la macroevolución. Hacen una separación, ¿sabes? Ellos niegan la Ah, sí. macroevolución, pero no la microevolución. Y creo que eso es no entender Viene la de un evolución. montón de, sí, viene de un montón de malas interpretaciones sobre lo que es la micro y la macroevolución, Me imagino. ¿no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Para empezar, entienden la microevolución como la adaptación, pero no la adaptación darwiniana, sino la aclimatación, que así se llama aclimatación, que es la adaptación del individuo a condiciones específicas de su ambiente. Eso se llama aclimatación. Correcto. Mira, Ellos tenemos a apoyan Daniel. la aclimatación, pero no la evolución. Claro. Vamos a ver. Tenemos comentarios. Tenemos comentarios de 18. Daniel dice. Dice Daniel, por cierto, él fue el quinto director del proyecto, o sea, no todo lo hizo él. Él solo trabajó en lo que ya estaba y se llevó la gloria. Ah, claro, es que también es que le atribuyen una autoridad a él muy absoluta cuando él de repente era parte de un equipo como tal. Sí, o sea, no. Claro, por otro lado tenemos a Lila que dice, la evolución no niega a Dios, niega a creer que el Génesis es literal e histórico. Vaya ignorancia. Bueno, eso depende, porque la evolución al Dios que no negaría sería el filosófico. Pero, seamos honestos, al Dios filosófico casi nadie le reza. Le rezan al bíblico. Y la evolución vendría negando precisamente algo muy clave que es el Génesis, Adán y Eva. Recordemos que el Dios cristiano, uno de sus grandes bastiones es el pecado original. Y el pecado original solo tiene sentido si Adán y Eva fueron reales, ya que son los fundadores del pecado original cuando desobedecen y comen la manzana. Con la evolución, eso se rompe, se vuelve un mito, se vuelve falso. Lo que implica que el famoso pecado Pero original con el sabes, que se sostiene todo, se va. Dime. pero sabes que además de todo el rollo que estás explicando, la Iglesia Católica ya acepta que esas cosas son fábulas, ¿no? O sea, que Claro, no creo que son los literales en llaman, la Biblia. creo que los llaman como metáforas teológicas, ¿no? Algo así. Ajá, algo así. Pero o Sí, sea, sí. ya en la Iglesia Católica ya se entiende que el Génesis es metafórico y no es literal, ¿no?
pero Claro, sí, según su dogma siguen basándose en el pecado original, entonces ahí como que no entendieron, ellos no entendieron lo que hicieron. claro. Ahí está Digo, TikTok una de las Studio mostrando. mayores razones por las cuales los evangélicos y otros grupos religiosos cristianos que son literalistas de la Biblia están tan en contra de la evolución, precisamente porque la evolución negaría parte de lo que ellos toman como historia real que viene en como el Claro, Génesis. totalmente. Vaya cosas. Y de paso, con toda su mala información que tienen, dicen que la evolución, que no pueden explicarla, bueno, que la selección natural no puede explicar el origen de la vida o alguna cosa así dicen, cuando la teoría de la evolución en principio no intenta explicar el origen de la vida. Claro, O sea, una de las consecuencias de la evolución es que tienes que investigar el origen de la vida, porque claro, finalmente la conclusión máxima es que todos los organismos que vivimos actualmente descendemos de un ancestro común. claro, Entonces, ¿de dónde salió ese ancestro común? Hay que investigarlo, pero la evolución no pretende explicar al ancestro común, solamente es una conclusión a la que se llega. claro, por supuesto. Hmm. El primer abuelo de O peor, todos. o peor aún, cuando salen con que la vida tiene que ver con el Big Bang. Ay, ay, ay. Y si de no Ah, manches, estamos hablando de 13,000 millones de años de diferencia entre el punto en el que se habla del... 13,000 no, perdón. Como unos 10,000 millones de años de diferencia entre el origen del universo y el origen de la vida. Pero tú los juntas. claro. De hecho, hay el programa de Cosmos de Neil deGrasse Tyson. Creo que no sé, pero creo que lo visualiza bastante bien. Tiene como una representación visual que te ayuda a entender bien a qué escala estamos hablando. Porque es lo que hace que desde el momento del Big Bang, hace 13.000 millones y pico de años, hasta la actualidad, lo convierte a escala de calendario, ¿sabes? Para hacernos una idea. Siendo el 1 de enero Pero, del año cero, segundo uno, el Big Bang, digamos, el comienzo de la expansión. Y es curioso porque cuando él va pasando a los meses, está diciendo aquí se formaron las primeras galaxias, como por enero, no, como por febrero, marzo las primeras galaxias, luego aquí. Ahora, toda la historia de la humanidad, o sea, desde que el planeta se formó, todas las historias que hemos tenido, todo el desarrollo evolutivo, toda historia de cualquier hombre que hayas escuchado, mujer, guerras, todo lo que has escuchado en tu vida, pasó en el último día del año, pasó el 31 de diciembre a las últimas horas, en el último segundo. En ese pequeño instante es cuando ocurrió toda nuestra historia. O sea, realmente es una etapa muy insignificante, ¿sabes? Comparado a toda la edad del universo. ¿a poco lo vuelve a hacer Neil deGrasse Tyson? Sí, Lo vuelve a hacer porque hizo una versión ese actualizada. es un invento neto, ¿no? Es una Dime. metáfora inventada y hecha por Carl Sagan, eso del calendario. Sí, sí, es como para tener una imagen visual, para hacerse una idea de los lapsos de tiempo, básicamente. Mira, sí vi Cosmos de Neil deGrasse. Sí, él hizo una revisión más actualizada y bueno, aprovechan la tecnología moderna para hacer representaciones en 3D visuales, digamos que más agradables a la vista, Ay, lo básicamente. tengo que volver a ver. Está bien Sí. bonito ese. Aquí está en... Ah, no, espera. ¿Dónde lo vi? Está en Dailymotion. En YouTube no está. No sé si habrán servicios de streaming de pago donde lo tengan todavía, pero donde lo tienen subido gratuitamente es en Dailymotion. Vas a Google, pones Dailymotion, pones Cosmos de Neil deGrasse Tyson y ahí está en español todos los capítulos. Ay, pero no me gusta verlos en español. Ah, bueno, en inglés creo que los encuentras más fácil entonces.
me gusta ver las cosas en inglés. A Es que ver, así sigo practicando mi inglés, ¿sabes? claro, eso es bueno. Vamos a ver si es cierto que tu inglés es suficiente. Vamos a ponerte a prueba. How are you o you jaguar? I am sorry. No, se dice yo jaguar, se dice mi jaguar. Más No, ahora que porque tienes no soy orejas de jaguar. gato. Y con esas orejas, cómo no, y la cola. Ahora sí eres un jaguar. A ver qué hay en los comentarios. Soy Dice un Lila. chi- Eres un chita. Dice Lila, el filosófico también es un acto de soberbia. Nunca llegaremos a conocer cosa en sí. Maravilloso. Marvin dice, no pretende porque no puede, dice Marvin. Ay, Marvin. Lila No dice, pretende porque no puede. claro, Que es lo de de la, la lo evolución, del sobre origen el de la origen, vida, claro, pues no, o sea, no pretende porque no es parte de su campo de estudio. claro. La ciencia versus... ¿La ciencia va avanzando? Sí. Y el filosófico es un ejercicio para afirmar su creencia, no una verdad universal. Claro, Lila. Luego dice Mac, tiene que ver, pero con el gangbang. Dice. ¿Me traduces? Con el gamba. No, no te lo traduzco. Bueno, ya me lo explicarás luego a lujo de detalle, Mac. Digamos que está muy no por su comentario. Supongo que eso es maravilloso. No sé. Yo, Me yo, gusta ver no por. yo me quedé con la duda. El otro día me quedé dormido acá en el metaverso y ella se quedó en ese mapa y a la mañana siguiente me dijeron que hicieron cosas, ¿eh? Cosas que no pueden decir, cosas censurables. Y le pregunto qué me hicieron y no me dicen. Ahora tengo la duda, ¿qué habrá pasado conmigo? Yo soy sin manitos, yo no te puedo hacer nada. Eres inocente de todo acto pagano. Sí. Ahora sí que a mí no me puedes culpar de nada porque yo no tengo manitos. Dice Semac, claro, y con ejemplo, cariño, dice. Dice Psicotea, tienes más dragoncitos ahora. No, yo no quiero tener dragoncitos, yo soy libre y feliz. Puedo comer papitas cuando quiera, puedo dormir cuando quiero. Es maravilloso. Si me compro un carrito control remoto es para mí. Imagínate, eso es la felicidad, eso es la gloria. O sea que no quieres tener hijos. Nah, es un meme, o sea, no tengo rechazo a tener hijos, pero bueno, no todavía. Todavía quiero quedarme con la cajita feliz cuando voy a McDonald's. No, bueno. Dice, a ver, dice Amir David, te llevaron al No Mercy. ¿Te imaginas? Ay, ay, ay. Te llevaron al No Mercy. Sí, al sin piedad, qué desgracia. ¿Hubieras visto ayer a Yue? Fuimos a hacer una entrevista al metaverso y cuando ella da todo su discurso increíble, informativo, divulgativo, súper profesional, y le digo, ok, comencemos, se metió a las gatitas. Se fue al mapa de las gatitas. Ok. Qué desgracia. ¿En qué estabas pensando, Yue? ¿En qué? Ay, ¿cuándo subes el live de ayer? Porque quiero ver la entrevista. Ya está, ya está. Si te vas a YouTube, ya está subido. Sí. Porque ayer que entré ¿cómo se llama? A TikTok, ya estaban terminando ese live, ya habían terminado la entrevista. Sí, pero ya lo subí. Hay más cosas que quiero subir, pero bueno, no. Se me acabó el tiempo y hice la entrevista, la pude subir, pero no me dio tiempo de hacer más cortes. Es que ya te imaginas, ¿no? Hay que andar revisando horas y horas, seleccionar que sí, que no. Y bueno, toma tiempo. Sí. Y como yo me canso muy rápido, pues prefiero usar el tiempo para estar aquí, ¿sabes? Y así tenemos estas maravillosas charlas. Exacto. Oye, ¿sabes qué? Que ya se me olvidó que tanto te iba a pasar. Ay, Dios mío, ¿qué era? No sé. Eso es maravilloso. Tengo déficit de atención. Ya se me olvidó.
Qué desgracia. Bueno, estamos arruinados. Nada que hacer. ¿Qué te iba a pasar? Ánimo, tú puedes. Romeo Puma. Hay que los comentarios nos recuerden qué era lo que te tenía que pasar. Por favor, gente de los comentarios, ¿pueden recordarle a Ruby qué era lo que me tenía que recordar o contar? Please. Indaguen en las cajas negras de sus neuronas. Quizás así encontramos algo. Dice Lila, necesitas tomar cloruro de magnesio, vitamina D3, vitamina B y C. ¿Puedo hacer eso, Lila? ¿O puedo delegar trabajos a mi secta? Digo, a los maravillosos amigos que he hecho en el camino de este trabajo educativo. Sí, eso. A tu secta. Hola, Miss Malvada. Bueno, una de las cosas que te tenía que mandar es algo para que veas del Casper. Ay, Sí, eso de la edición de genes, ¿no? Sería súper interesante verlo. esa Y es una de las cosas que dije que te iba a mandar. al final esto de editar genes, de trabajar con organismos microscópicos, al final uno termina viendo las cosas a nuestra escala como que fuesen líquidos, ¿no? Pero al final es por la escala, es como con las plaquetas y los glóbulos. Para nosotros la sangre se ve líquida, pero cuando te acercas lo suficiente terminan siendo pequeñas plaquetitas, muchas. Es como, Pequeñas cositas. claro, es como, si te La fijas, sangre es como un licuado de cosas. claro. De hecho, si lo piensas, prácticamente toda la materia, según la escala a la que trabajes, podría verse perfectamente como líquida. Piensa en una roca. Piensa en un montón de rocas. Tienes un montón de rocas, muy bien, no reaccionan como el agua. Pero si esas rocas las haces más finas, ¿sabes? Si tiras una roca más grande, casi que pareciera que chapotearan las otras piedras. Y si las haces más finas, a grado de ser arena, al ser arena, si te fijas, se comporta todavía más. Y entre más fino y más fino, más. Entonces pareciera que tiene que ver con esto, ¿no? Con la ¿Verdad? escala y todo eso. De hecho, si tú ves simulaciones de asteroides chocando con la Tierra, si tú lo ves de lejos, la simulación a computadora, tú lo que ves es que reacciona como si fuera agua, porque el meteorito choca y tú ves cómo se levantan olas, que en realidad son tierra y fuego y magma, ¿sabes? Pero el comportamiento es ondulatorio. Eso tiene que ver con la escala, la distancia, a lo que ves las cosas, ¿sabes? Eso es verdad, nunca lo había pensado. Sí, es bastante curioso. Y bueno, a nivel micro, a nivel biológico, vemos que nosotros tenemos como maquinitas, ¿no? Como como estas proteínas que terminan haciendo las hebras del ADN y todo eso. Parecieran como mini maquinitas de una fábrica. No, y mira que ahora, no, tú no sabes. Ahora es maravilloso porque te sacan las animaciones súper chidas de cómo funcionan las enzimas, pero en mis tiempos todo te lo tenías que imaginar. O sea, yo estudié biología hace 20 años, ¿no? Claro, 25 años. eran Y puras todo ilustraciones, eso de ¿no? cómo funciona. Sí, eran puras fotos fijas, ¿no? Así de, pues ahí está. Y ahora lo puedes ver en video, es genial, es Sí. absolutamente maravilloso este tiempo. Y no solo eso, ahora tenemos videos en tiempo real de sinapsis neuronales. De hecho, ya han hasta hecho memes porque hay una grabación de una neurona que está como flotando desconectada y tú ves como las otras están tratando de hacer sinapsis, ¿sabes? Como queriendo conectarla y no la alcanzan. Ah, sí, ya. Y ya le han hecho memes, le ponen Ya me carita a la acuerdo. neurona que está sola, le ponen carita como de tontita, ¿sí? Y las otras como que ven para acá, condenada. Y te imaginas los comentarios, Sí, he ¿no? Yo visto tratando ese de video. recordar dónde dejé las llaves, por ejemplo. Sí, exacto. Es increíble. Así funciona mi cerebro. Unas neuronas se quedan tontas. Bueno, así como tenemos neuronas espejo, tenemos neuronas concepto, a estas las vamos a llamar neuronas tercas No sé, o neuronas necias. No lo sé. neuronas, Ay, ay, ay. neuronas perdidas.
Dice Amidavir, Neuronas pachecas. claro, dice Amidavir, como la animación que hice facilita la idea del funcionamiento de la conciencia. Exactamente, Amid. Las animaciones ayudan mucho, la verdad. Las representaciones visuales son muy buenas para hacerse ideas de cómo funcionan las cosas. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Pero, dice Amid, ¿pero qué, Amid? ¿Qué cosa? ¿Pero qué? Para hacerla completa requiero unas 8 horas, dice. Sí, es que la edición de video toma mucho, mucho tiempo. Incluso algo tan básico que ni siquiera sería editar efectos, imagínate solo cortar y pegar, ya es algo que quita mucho tiempo. Ahora imagínate hacer animaciones como tal. Animaciones en stop motion, sí. Lo bueno es que ya llegó la inteligencia artificial. Yo sabes que yo hacía animaciones en PowerPoint. Mira nada más. Es más, tengo un videíto por ahí de una animación de PowerPoint que tenía que ver con la, ¿cómo se llama? La complejidad irreductible de una de los muchos ejemplos que manejan los creyentes que dicen que no se puede y que no se puede. Y tengo una animación así en PowerPoint que tiene que ver con eso. Dice Amid que él hace las animaciones pero en pizarra. O sea, él se pone a dibujar en la pizarra. Yo tengo un Literalmente hace video stop así de motion. pizarra. Yo tengo un video así de pizarra donde hago una explicación de lo que son los ajolotes mexicanos. Que sí Claro. son las salamandras los ajolotes mexicanos. Oh. Que a un biólogo chileno se le ocurrió decir que no son salamandras. Y yo, ¿qué? ¿Qué tenía en la cabeza? Y ahí me puse con pizarra Vaya cosas. a explicar por qué. ¿Por qué se nos acabó el tema tan rápido? Sí. Aunque creo que estoy satisfecho. Tocamos puntos muy interesantes. Hablamos de todo, de biogénesis, lo conectamos con la inteligencia artificial por este asunto de la información. Qué bonita es la ciencia, ¿no? Todo está conectado, todo es interdisciplinario. Todo lo puedes conectar de una forma. Menos la cola, ¿verdad? También. Bueno, perfecto. Dice Luisito, casi me les uno, no te duermas. No te duermas o te hago cosas, dice Semaca. Ay, Dios mío. Luisito, apúrate porque ya se nos acabó la conversación. Sí, Luisito, corre. Tal vez tú traes un tema. ¿Y no habrá aquí una mesita o algo para sentarse? No sé. Pero pues nos podemos sentar en el piso, ¿qué más? Pero bueno, estamos en Venecia, hay que recorrer, quizás encontramos cosas. A ver, vamos a ver. Vamos, yo te sigo. Bueno, por ahí no creo que haya camino, está cerrado. Creo que tenemos que bajar. Mira las escaleras. Mira, es acá. Ruby. Por aquí. Aquí, mira.